Muy buenas noches, es un gusto saludarlos nuevamente, darles la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, invitarlos también a ser parte de esta conversación que iniciamos justo después de nuestra emisión central de Noticias Caracol, Primero la Gente. Los estamos leyendo a través de todas nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales. Hoy en Sala de Prensa vamos a reflexionar sobre el gran revuelo generado por la revelación de Noticias Caracol, esa declaración de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia en la que salpica al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y habla también de la presunta entrega de contratos al ELN para mantener la mesa de negociación con ese grupo alzado en armas. La sala de instrucción de la Corte hoy dijo que deplora la filtración a un medio de comunicación porque se trata de una pieza procesal con reserva de una investigación en curso y que eso puede afectar este proceso. Queremos analizar eso y plantear preguntas como las siguientes. ¿Lo malo es la filtración? ¿Sí es tan perjudicial para el proceso cuando igual el alto tribunal tiene que continuar con una investigación exhaustiva sobre este caso? ¿En qué punto de este escándalo y teniendo en cuenta la gravedad de lo que dice el señor Olmedo López y que ustedes acaban de ver, el problema termina siendo el mensajero y no el mensaje? Para responder estas preguntas, para analizar la situación, saludamos a esta hora a Jorge Mantilla, él es analista y experto en conflicto, también ya panelista invitado aquí de la casa. Jorge, un gusto. ¿Cómo está? Un gusto, buenas noches. Qué bueno estar con ustedes. Un saludo también a Gabriel. Igualmente. Y Gabriel, el señor Gabriel Cifuentes, es nuestro segundo invitado, analista político de Noticias Caracol. Gabriel, gracias por acompañarnos. María Camila, muy buenas noches para usted, por supuesto para Jorge y a toda la amable audiencia de Sala de Prensa. Aquí hay mucha tela por cortar, Gabriel y Jorge, pero más allá del contenido de lo que dijo Olmedo López en su declaración ante la Corte, que ya vamos a entrar a analizar, ¿cómo ven esa posición de la Corte Suprema de Justicia en la que prácticamente pues nosotros como medios salimos a deber por la filtración? Si es tan grave, inicio con usted, Jorge. No, pues yo creo que teniendo en cuenta el contexto de este escándalo, que no es de ahora, sino que viene aumentando como una bola de nieve, y seguramente este no va a ser el eslabón o el capítulo final. Considero que la tarea que han hecho los medios, particularmente Noticias Caracol y el equipo de investigación de Noticias Caracol, ha sido muy importante para que el país conozca estos actos de corrupción, pero también todos sus entramados y sobre todo, por supuesto, los responsables políticos, porque esto no solamente salpica al gobierno, sino a políticos y congresistas de diferentes partidos, y muy seguramente con estas revelaciones últimas también va a tocar lo que tiene que ver con la política regional, los clanes políticos regionales, de tal manera que yo creo que hay una responsabilidad enorme con la democracia, que es la que tienen los medios de comunicación y que además agradezco como ciudadano. Gabriel, ¿qué tan importante es la reserva en un proceso como este? Pues María Camila, lo primero que yo quisiera decir es zapatero a tus zapatos. Creo que la función de la Corte Suprema de Justicia es investigar de manera célere, de manera imparcial, de manera genuina, sin ninguna clase de intervención ni de presiones. Este que es quizás el peor escándalo de corrupción que ha tenido que enfrentar el gobierno hasta ahora. Lo segundo es, Caracol tiene la obligación como medio de comunicación, siempre con la reserva de la fuente, de mostrarle a la ciudadanía y a la opinión pública información que sea de connotación nacional, de interés público y que, por supuesto, si está en manos de Noticias Caracol, se tenía que presentar. El llamado de atención, que no creo que haya sido explícitamente Noticias Caracol, pero cualquier duda frente al rol que tienen los medios de comunicación en esta tarea fundamental en el marco de la democracia y del debate público, de plantear qué es lo que está sucediendo y que, a mi juicio, debería ser un juicio de carácter público, está cumpliendo plenamente con sus funciones y con su responsabilidad social y democrática.
La reserva del sumario y las reservas que se tengan que tener en el marco de un proceso, por supuesto que son importantes, María Camila, pero no nos podemos ir al otro lado, al otro extremo, a la otra orilla, que es la orilla del secretismo, que es la orilla de no ventilar ante la opinión pública esto que está sucediendo, porque nosotros como ciudadanos, como electores, como opinadores, como colombianos, estamos en todo el derecho de saber qué es lo que está pasando en el marco de esas investigaciones. No creo que esta filtración haya puesto en riesgo la integridad procesal ni el proceso en sí mismo. Creo simplemente que suma al debate público un elemento muy importante para que todos estemos enterados de qué es lo que está pasando y qué tan grave son las denuncias que se han realizado hasta ahora. Sí, Gabriel, y es que esto pasa casi que en todos los procesos. Lo que uno se pregunta, Jorge, es por qué la Corte, en vez de anunciar inmediatamente acciones como, por ejemplo, las que posteriormente se dieron, como el llamado a declaración al presidente y a otros actores, pues se empeña en rechazar la filtración. ¿Por qué será que la Corte está tomando esa actitud en lo que ellos mismos conocen? Es un tema que sucede porque además nos informan que en este proceso todas las partes contaban con el material, aunque la defensa de Olmedo lo niegue, y pues sale y hace esta declaración que no ha caído nada bien en muchos sectores, por supuesto, aquí en el medio de comunicación implicado. Yo creo que la Corte se ha visto sujeta particularmente en este gobierno a enormes presiones políticas y ciudadanas. Recordemos, por ejemplo, los episodios que sucedieron en cuanto a la elección de la nueva fiscal general de la Nación. En su momento, la Corte se sintió amenazada también, manifestaciones alrededor de sus instalaciones o el Palacio de Justicia. Y creo que de alguna manera también el presidente ha tenido una responsabilidad en general ese contexto, ese ambiente de animadversión y de politización del trabajo de la Corte. Sin embargo, eso no es óbice y eso no es un obstáculo para que efectivamente, como lo dice Gabriel, pues el país conozca lo que está sucediendo. Creo que aquí no se puede desviar la atención. El hecho no es la filtración de estos videos o de estos documentos y el desarrollo del proceso. El hecho importante y de connotación nacional es lo que está revelando Olmedo López, es lo que seguramente se revelará en los próximos semanas o meses cuando se conozcan más información, cuando empiece también a hablar Snyder López, los demás involucrados, y muy seguramente acá se desprenderán versiones libres o llamadas a declarar también a los congresistas que aparecen allí mencionados. Yo creo que es ahí donde nos tenemos que concentrar y por supuesto lo que a mí me parece un enorme golpe de legitimidad para el gobierno y para algunas de las políticas del gobierno, como es la paz total, por ejemplo, o como son las reformas que han pasado en los últimos meses y que por supuesto ahora están en tela de juicio porque pues lo que nos sugiere esto es que no fueron aprobadas de manera legítima, sino a través de un esquema bastante sofisticado y deplorable, por supuesto, de compra de votos de parlamentarios. Gabriel, para cerrar esta reflexión sobre la posición de la Corte, ¿era necesario, pues ustedes ya lo vienen explicando de cierta manera, zapatero a sus zapatos, el hecho no es la filtración, pero la medida de cambiar al magistrado, de pronto para evitar futuras filtraciones, ¿eso era necesario? Pues María Camila, es una muy buena pregunta, pero lo que está detrás de su pregunta es lo siguiente. Primero, si la Corte remueve al magistrado y le asigna el caso al presidente de la sala es porque puede llegar a tener dudas que el magistrado pudo estar involucrado en la filtración o alguna de las partes procesales. Y la segunda pregunta es si se filtró, ¿para qué se filtró? ¿Con qué propósito se filtró? Esas son dos preguntas muy importantes que hay que resolver. Pero al margen de esa respuesta, María,
Creo que la única salida que tiene la Corte Suprema de Justicia en este momento es actuar rápida y prontamente, porque esto ya está en el marco de la discusión pública. Y si las declaraciones son ciertas, si estas denuncias que hace Olmedo López son ciertas, el país merece que los responsables lleguen a juicio y respondan por sus actos. Si estas declaraciones no llegaran a ser ciertas, el país también merece saberlo, porque de lo contrario se puede generar un efecto político de desestabilización muy grande. Y yo creo que en cualquiera de los dos escenarios, quien termina perdiendo es la democracia y la ciudadanía. Así que al margen de quién haya sido el que filtró, la razón por la cual la hayan filtrado o las medidas cosméticas que pueda tomar la Sala Penal de la Corte Suprema para hacerle frente a este impasse, entre comillas, tiene que ser una respuesta rápida, efectiva y contundente. Este proceso no se puede demorar y no se puede engavetar durante años, María Camila, porque estamos justamente en un momento político muy álgido, donde ahora ya es claro que está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia dar respuestas frente a estas denuncias que, de ser ciertas, pondrían en jaque al gobierno nacional. De ser ciertas, pero miren, Jorge, que la reacción inmediata de todos los sectores allegados al gobierno, desde el presidente, la representante Karen Manrique, que es mencionada por Olmedo en lo que sería como su mediación para incluso concretar esos contratos para el ELN, que es una de las denuncias más graves, Iván Cepeda negándolo completamente. La actitud de todos es, por supuesto, la negación. Y queda de lado entonces el contenido un poco, y el enfoque es en la manera en que se hizo, en por qué se hizo el mismo día de la sanción de la reforma pensional. ¿Será que nos vamos a quedar en esa conversación y no se va a analizar a fondo, como viene pasando con otros escándalos, Jorge? Lo que está pasando y lo que Gabriel dice sería pues un desestabilizador y pondría en jaque al gobierno. Pues ahí justamente creo que es muy al lugar lo que acaba de decir Gabriel. Recordemos que en su momento Olmedo López hizo una conferencia de prensa rodeada de todos sus funcionarios diciendo que eran calumnias, ¿no? Que esto por supuesto que no era cierto, hasta que semanas después ya la verdad fue inocultable. Aquí hay diferentes líneas de investigación, y por supuesto creo que también a la Fiscalía le corresponde también actuar muy pronto, porque aquí no solo están mencionados congresistas, sino también están mencionados ministros, asesores de ministros, funcionarios de mediano rango, y es allí justamente en donde hay que empezar a individualizar. Y creo que esa va a ser una de las variables o de los pilares fundamentales de esta investigación. ¿De qué nivel de responsabilidad estamos hablando? Estamos hablando de un nivel de responsabilidad de ministros. Olmedo López menciona al ministro Velasco o al exministro Velasco, menciona al ministro Bonilla. Es ahí a donde llega la responsabilidad. Realmente, ¿cuál es el rol que juega Karen Manrique? Que yo creo que es donde está realmente un poco como el centro de atención, o va a ser la pieza clave al menos del capítulo que tiene que ver con el ELN, y si efectivamente estos recursos fueron desembolsados o no, y qué pasó con los recursos que ya se habían desembolsado, o que se autorizaron a desembolsar en estas distintas regiones. Entonces, va a depender mucho más de eso, pero creo que aquí hay un libreto que el país conoce muy bien, y es el de la negación, el que eso es una calumnia, ataques políticos, hasta que efectivamente se demuestra lo contrario. Por eso es tan importante la celeridad en las investigaciones, por eso es tan importante que Olmedo López efectivamente continúe aportando, y que eventualmente pues haya las pruebas irrefutables pues que demuestren que estas acusaciones que él está haciendo efectivamente son verdaderas. Yo creo que frente al caso del ELN hay un contexto, hay unos patrones de la política regional en Arauca que dan pie para darle cierto grado de credibilidad a lo que está diciendo López. Sí, quiero hablar de ese punto que usted toca, Jorge, porque Gabriel,
a mí me sorprende cómo, por ejemplo, Iván Cepeda niega rotundamente este tipo de trueques y la existencia de estos contratos para supuestamente beneficiar al ELN y generar su permanencia en la mesa. Pero pues partimos de que el ELN es un grupo completamente fraccionado e igual se atreven a hacer este tipo de defensas. ¿Eso le queda bien a un negociador o a alguien que hace parte de esta mesa de negociación? María Camila, creo que no tiene una alternativa distinta. Primero porque Pero Gabriel, Estado, podría pedir que se investigue, por lo menos, o sea, decir como no sé, claro, pero lo niegan completamente, dicen que Olmedo está diciendo mentiras. yo creo que Iván Cepeda habla en su calidad de negociador y hasta donde se sabe no ha sido mencionado él directamente. Nosotros no sabemos cuáles fueron los mecanismos, hasta qué punto los negociadores estuvieron involucrados, qué actores públicos y qué actores del ELN, de ser esto cierto, estuvieron o hicieron parte de esta marrulla. Pero yo quiero decirle una cosa muy importante frente a lo que dice Jorge, que es clave para entender este tema. Primero es que son varias líneas de investigación, como decía Jorge, y segundo que son diferentes instancias, y esto la gente tiende a confundirlo. Una cosa es lo que se conoció frente a la Corte Suprema de Justicia en calidad de declaración porque habría supuestamente unos congresistas involucrados, pero no es ante la Corte Suprema de Justicia donde Olmedo López va a destapar todas sus cartas, porque recordemos que el principio de oportunidad que está buscando depende de la La Fiscalía y de los fiscalía. jueces de instancia. Entonces, lo que se conoció ayer fueron las declaraciones parciales de Olmedo López, que son graves, que son son aterradoras, escalofriantes, pero son parciales. La verdadera papa caliente la va a tener la fiscal general de la nación, y creo que este es un actor en donde nosotros tenemos que estar muy atentos, porque ya en este gobierno tiene tres papas calientes, que son el proceso de Olmedo López, el proceso de Nicolás Petro y el proceso de Laura Sarabia. Aquí se está jugando la legitimidad, también la Fiscalía General de la Nación, que hasta ahora ha pasado de agache frente a la instancia en donde verdaderamente Colombia va a conocer cuál es el contenido de esa libreta de la cual habla Olmedo López. Dicho eso, María Camila, porque yo creo que es importante que la gente sepa que, como bien lo decía Jorge, hay varias líneas y hay varias instancias donde se están ventilando estas denuncias. Creo que Iván Cepeda en sus declaraciones, si pide que se investigue, le pone un alto al proceso, le da una legitimidad a lo que él probablemente y genuinamente crea que sea una información falsa, pero sin lugar a dudas, María Camila, queda muy mal parado el gobierno y queda muy mal parada la mesa de negociación con el ELN, porque ya se contaminó la legitimidad de lo que está pasando. Y se contaminó no solo por lo que había establecido por lo que dijo Olmedo López, sino porque recordemos que el mismo ELN había puesto como condición para cesar el secuestro y las actividades de financiamiento que el Estado le garantizara la financiación y la manutención de sus tropas. Sea cierto o no lo de Olmedo López, se viene a sumar a esas declaraciones del ELN, que ya siembran un manto de duda que ataca el corazón y ataca la legitimidad de la mesa de negociación con el ELN, que entre otras cosas está absolutamente en el congelador, no ha avanzado. Entonces, yo creo que es una situación muy difícil para los negociadores, para el gobierno, y de comprobarse, dinamitaría completamente cualquier posibilidad de paz con ese grupo armado. Sí, pero Jorge, mire, lo que dice Gabriel es muy interesante porque de cuántos hechos como este que podrían dinamitar esa mesa hemos hablado en los últimos meses. Y usted nos ha ayudado muchas veces a ver lo políticamente correcto en una mesa de negociación, pero nos lo preguntamos una y otra vez, ¿qué tanto aguanta eso? Y si es correcto lo que hace Iván Cepeda en medio de semejantes declaraciones de Olmedo López, y pues lo que ya sería el contacto directo de una representante en región, en Arauca, donde esta guerrilla tiene tanta incidencia que usted lo mencionaba, tiene sentido incluso lo que dice López, y que sigan dándole prioridad al deber ser y cuidar la mesa. Mire, yo creo que hay dos aspectos importantes frente a eso. El primero de ellos, como yo lo he sostenido en diferentes espacios, es que a mí me parece claro
que la política de paz total, el éxito de la política de paz total depende en gran medida de la mesa de negociación con el ELN. Esa benevolencia, esa paciencia que ha tenido el gobierno, pues que ha indignado muchas veces al país con esta guerrilla, lo que demuestra es que hay una suerte de dependencia política de la política de paz total hacia lo que pase con esa mesa de conversaciones, y el ELN lo sabe y lo ha usado a su favor. En segundo lugar, como no sabemos realmente la magnitud de lo que va a revelar, esperemos que así sea Olmedo López, es bastante probable, y yo lo intuyo así, que muy seguramente la delegación del gobierno, la delegación de las negociaciones de paz del gobierno frente al ELN, Vera Grave, Iván Cepeda y compañía, no estén enterados, no estén al tanto de aquellas gestiones que presuntamente hizo la representante Karen Manrique ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ahí pueden haber dos escenarios paralelos, dos conversaciones paralelas. Lo que ha hecho el ELN tradicionalmente desde los años 90 es capturar el Estado a partir de la política local, a partir de los gobernadores de Arauca, a partir de los representantes, bien sea la Cámara, las circunscripciones de Arauca, y esa ha sido la manera en la que el ELN ha llegado a cooptar recursos públicos. Aquí no hay que pensar, como mucha gente lo ha querido ridiculizar, que el ELN firme un contrato con el Estado. No, esta captura del Estado que ha hecho el ELN en Arauca ha sido a través de proyectos regionales, de cuotas burocráticas, de desviación de recursos a las, por ejemplo, las regalías departamentales, a los recursos municipales, y de esto hay antecedentes, al menos, por ejemplo, que yo recuerdo en este momento, de 5 exgobernadores de Arauca que han sido Todos. procesados e investigados por nexos con el ELN. Entonces, puede que sea cierto que ni Iván Cepeda ni la mesa de negociaciones tenga conocimiento de esto, pero sí que funcionarios de alto nivel del gobierno nacional o incluso representantes a la Cámara, como lo dice Claro. Olmedo López, se hayan prestado para beneficiar económicamente a esta organización. Sí, es que muy seguramente la representante Manrique no actuaba sola. Para terminar, Gabriel y Jorge, me quedan unos minutos. Les quiero preguntar rápidamente, yo sé que no es fácil, pero el tema del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que hoy se defendió, vamos a ver rápidamente su defensa. En un mensaje muy corto respondió a esta revelación de Noticias Caracol y simplemente dice que va a atender el llamado de la justicia sin distraerse de sus obligaciones. Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico. Gabriel, el ministro de Hacienda es casi que en la historia de Colombia esa figura intocable, casi que intachable, de alto respeto, de alto rango y de gran importancia para el presidente y para el país. La implicación de esto, que el ministro Bonilla prácticamente, según Olmedo, sea el articulador de la compra de votos en el Congreso. Vea, yo María Camila, además, habiendo sido secretario de Transparencia de la presidencia y siendo conocedor en algo de los temas de corrupción, le puedo decir que no sería la primera vez de comprobarse esta información en donde el gobierno, a través de cuotas, a través de lo que se llamaban auxilios parlamentarios en algún momento, o de mermelada, como eufemísticamente después se le denominó, tienen un quiebre de cadera en materia de gobernabilidad. El problema realmente, hay tres problemas. Primero, que hay un sapo, hay un soplón que expone. Segundo, eh, segundo, María Camila, que esta situación contradice completamente los fundamentos y las bases que el mismo gobierno ha venido denunciando. Claro. Y, y tercero, porque la información que se tiene sobre la mesa con un caso de corrupción ya comprobado, que es el tema de los carrotanques, abre una puerta infinita no solo de suspicacias, sino de responsabilidades políticas y jurídicas.
Creo que el ministro de Hacienda va a tener que dar muchas explicaciones y sin lugar a dudas esto va a poner en aprieto los apoyos parlamentarios frente a la ley de presupuesto y la ley de financiamiento, o mal llamada de financiamiento porque es una nueva tributaria. Creo que el ministro va a tener unas semanas muy complicadas y va a estar muy comprometido en dar explicaciones para salvar no solo su reputación política, su seguridad jurídica, sino también la imagen del gobierno. Si es que le quedan unas semanas porque le están pidiendo al presidente su cabeza, aunque bueno, ya conocemos la actitud del presidente ante esos cuestionamientos a sus alfiles. Jorge, lo escucho sobre el ministro Ricardo Bonilla y estas declaraciones, acusaciones. Bueno, por supuesto, el ministro tiene todo el derecho de defender su inocencia y así seguramente va a ser hasta que se demuestre lo contrario. El golpe sería enorme porque Bonilla es una persona del primer círculo de confianza del presidente, fue su secretario de Hacienda cuando el presidente fue alcalde de Bogotá, lo ha acompañado durante muchísimos años y por lo menos yo lo que pienso inicialmente es no me queda claro, digamos, cuál sería el beneficio de Bonilla de prestarse para esto. Muy seguramente es la búsqueda de un beneficio político para el gobierno, ¿cierto? Como hemos visto a otros ministros, como el ministro Jaramillo, casi que arriesgar su pellejo pues para aprobar reformas de unas maneras no tan claras, no tan transparentes, pero creo que aquí el rol de Bonilla es un poco el de la aprobación de los proyectos, ¿no? Le faltó, por ejemplo, y hay algún tipo de falta disciplinaria, de rigurosidad, omitió algo, estará por verse, pero desde luego esto, digamos, el costo político para el gobierno es enorme, pero también, como bien lo decía Gabriel, digamos, esto genera ruido alrededor de la gestión institucional, muy seguramente también alrededor de la legitimidad interna del ministro dentro de su equipo, dentro del ministerio, en las diferentes instancias que coordina. Y es hoy, digamos, una persona, todo este tema de la unidad de gestión del riesgo, pues en el que de alguna manera nadie se quiere acercar, ¿no? Nadie quiere aparecer nombrado ahí. Y recordemos que ya le ha costado la cabeza, por ejemplo, a Sandra Ortiz, la antigua consejera presidencial para las regiones, que muy seguramente tendrá que defenderse. Se habla, por ejemplo, y vamos a ver cuál va a ser la actitud que va a tomar Luis Fernando Velasco, que seguramente también será llamado a declarar. Así que yo pienso que estamos apenas en el inicio de esta historia. Estamos apenas en el inicio y ya mire la cantidad de nombres, uno ya se pierde en lo que va cada proceso, pero bueno, aquí estaremos muy pendientes de eso, por supuesto con ustedes, invitándolos cada vez a analizar los efectos, las implicaciones de este escándalo y los demás sobre el gobierno y la actitud de las diferentes ramas del poder. Jorge, Gabriel, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. Saludos a Jorge y a toda la audiencia. Y con estas reflexiones nos despedimos en esta noche de miércoles, invitándolos a que se queden conectados porque ya llega Signo Pesos. Feliz noche.